Hay biografías que empiezan con aplausos. Hay técnicos que nacen para los reflectores. Este aprendió a brillar en la sombra. Y sin embargo, cuando un país pequeño decidió creer, su nombre apareció como una brújula. Luis Fernando Tena. El arquitecto sereno de las grandes revoluciones discretas, de la Ciudad de México al alma chapina, del escepticismo a la fe, de la paciencia a la historia. Luis Fernando Tena nació el 20 de enero de 1958 en la Ciudad de México, en un lugar donde la palabra mérito tenía peso específico. Su infancia no estuvo hecha de portadas, sino de hábitos: levantarse temprano, escuchar antes de hablar, trabajar antes de pedir. Entre calles de ruido y fútbol de barrio, formó un carácter que, años después, sería su marca registrada. Mesura, disciplina, mirada clínica. No buscó nunca ser la figura más brillante. Buscó entender el juego mejor que nadie. En esa búsqueda encontró su destino. Y para conocer a Luis Fernando Tena vamos a hacer una biografía desde sus inicios hasta el día de hoy. Así que tenemos que empezar como futbolista. Luis Fernando Tena empezó siendo futbolista y luego entrenador. Su etapa como jugador fue una escuela de humildad y lectura táctica. Mediocampista, defensor. Tena aprendió a ver el partido desde el centro del huracán, donde el tiempo se contrae y cada pase equivocado pesa el doble. Pasó por el Atlético Español, por el histórico Guadalajara y por el Atlante. No fue ídolo de masas ni coleccionistas de titulares, fue sobre todo un profesional exacto, el compañero que equilibra, el que sostiene, el que corrige, y en esa aparente discreción acumuló su saber, la geometría de las coberturas, los ritmos del medio campo, el oficio de la segunda jugada, la serenidad cuando arde la tribuna. Aprendió que un equipo se construye primero desde el orden invisible. Por eso, cuando colgó los botines, no dejó el fútbol, lo empezó a dirigir desde el lugar más alto, el de la idea. Su primera vida en los banquillos lo llevó por las catedrales del fútbol mexicano. En Cruz Azul encontró su primer gran altar. En 1996 levantó la Copa Campeones de la CONCACAF en territorio guatemalteco. En 1997 repitió corona en Washington DC. Aquellas noches no solo dieron vueltas olímpicas, confirmaron algo crucial. Tena sabía construir equipos que compiten fuera de casa, sin complejos, con una convicción que desarma localías. El tiempo lo llevó por otros destinos: Morelia, Santos La Laguna, América, Chiapas, Querétaro, Atlas, y también por la selección juvenil de México. Fue ahí donde su método maduró. Procesos, capas, paciencia. Guadalajara 2011 con la sub-22. México alzó el oro en los Juegos Panamericanos. Kansas City 2012 con la sub-23 ganó el preolímpico. Londres 2012, el día en que la historia dejó testimonio: oro olímpico ante Brasil en Wembley. La escena era gigantesca, el libreto parecía escrito para otros y el equipo de Tena lo reescribió. Años después volvería a la cima de su club fetiche. 2014 con el Cruz Azul conquista la Liga de Campeones de la CONCACAF con un cierre en Toluca. Un palmarés que habla sin gritar, pero no hay currículum que compense la ausencia de calma. En el vértigo de la élite, Tena entendió la diferencia entre la urgencia y el proceso. Su filosofía, pulida a golpes de vestuario, fue clara. Identidad no se improvisa, se entrena. El resultado es consecuencia, el método la causa. Hay que saber defender con todo y atacar con inteligencia. Hay que competir sin pedir permiso. Hay que creer antes de ganar. En México lo respetaron, lo exigieron, lo pusieron a prueba, y en uno de esos giros que solo entiende el fútbol, su siguiente destino no fue el más ruidoso, fue el más necesario. En 2021, un país que muchos miraban de reojo necesitaba algo más que un técnico. Guatemala lo llamó. Tena dijo sí. No prometió milagros, no vendió humo. Llegó con una libreta limpia y una convicción vieja. Los procesos, cuando son reales, transforman selecciones enteras. Encontró una camiseta con amor infinito a su escudo y con cicatrices en el alma. Una afición inmensa dentro y fuera del territorio nacional, esperando razones para creer de nuevo. Un vestuario con hambre y dudas, y se puso a trabajar. Su visión fue empezar por lo que no se ve, aunque antes que esquema, psicología, antes que pizarras, lenguaje, antes que tácticas, hábitos. Prohibió el no se puede, desterró el así somos, cambió el aguantar por competir. Su estrategia no es rebuscada: orden sin resignación, defensa solidaria, transiciones rápidas con valentía, balón detenido trabajado y una regla de oro:
nadie es visitante en su propia fe. Con la pelota, limpieza en salida y amplificar al futbolista Chapín que piensa rápido en espacios cortos. Sin pelota, bloque solidario que achica, interrumpe y respira. En los detalles, su sello. Entrenamientos que simulan presión real. Ejercicios de toma de decisiones. Estímulos a la comunicación entre líneas. En el mensaje, su calma. Ni estridencias cuando se gana, ni dramas cuando se pierde. ¿Y cuál es el resultado?, te preguntarás. Una Guatemala que dejó de pedir permiso. Una selección que volvió a competir en el escenario donde antes parecía solo resistir. Hinchadas rivales sorprendidas. Rivales incómodos. Un grupo que ya no se encoge. Fase de grupos superadas. Noches con épica continental, actuaciones que rodean el mapa emocional del país. La afición, esa diáspora de millones, empezó a sentir algo que hacía tiempo no sentía. El orgullo no como deseo, sino como una evidencia. Guatemala compite, Guatemala cree, Guatemala contagia. La grandeza de Tena en Guatemala no está en una pizarra, está en una revolución silenciosa, un entrenador con la serenidad de quien sabe que el ruido no mete goles. Un liderazgo que le habló al jugador Chapín de tú a tú. Respeto, pero exigencia. Abrazo, pero estándar alto. El técnico extranjero creyó en nosotros cuando muchos dejaron de creer. Y la selección respondió con lo mejor que puede ofrecer un equipo. Carácter, cohesión e identidad. Hoy el país late a un mismo ritmo. A 2 partidos de convertir un sueño en biografía, dependiendo de sí mismos. No se trata de inflar presión, sino de traducir un sentimiento. No están solos. Detrás de esos 11 hay 15 millones apoyando. En la capital y en los pueblos, en los mercados y en los buses, en las fábricas y en las escuelas, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Ese es el combustible emocional de este proceso, la nación. La trayectoria de Tena, si se mira de lejos, parece un mapa de estaciones cruciales. 1996, Guatemala fue el escenario de su primer gran título internacional de clubes. 1997, Washington DC lo vio repetir. 2011, Guadalajara le dio un oro continental juvenil. 2012, en Kansas City, aseguró el boleto olímpico. En Londres 2012 lo elevó al panteón con un oro que parecía reservado para otros. 2014 Toluca cerró otro círculo de gloria con Cruz Azul. Y sin embargo, la obra que puede definir su legado no está en esa cronología de medallas, está aquí, donde un país entero decidió creer en el método, en el proceso y en la posibilidad. Hay técnicos que hablan de fútbol como si fuera un catálogo. Tena habla con un idioma. Su filosofía cabe en pocas líneas. La disciplina crea identidad. La identidad produce confianza. La confianza multiplica rendimiento. El rendimiento tarde o temprano trae victorias. La selección que dirige no pretende ser lo que no es. Potencia lo que sí es. Intensidad honesta, lectura rápida, solaridad defensiva, fe trabajada. Nada de épicas vacías. Nada de promesas fáciles. Trabajo hasta que la presión parezca rutina y la sorpresa costumbre. Y Guatemala entendió a la perfección la música de Tena. Y cuando un país entiende su propia música, la canta más fuerte. En los estadios el himno ya suena distinto. La bandera ya no pesa, empuja. Y en cada migrante que enciende un televisor a miles de kilómetros hay un suspiro que dice: esta vez puede ser. Este es el punto preciso donde la biografía y nación se cruzan. Tena no llegó para ser salvador, llegó para ser el arquitecto. No vino a imponer una identidad, vino a revelarla, a ordenar lo que ya existía, el coraje Chapín, la humildad orgullosa, la terquedad para insistir. Cuando esas virtudes se organizan, el fútbol deja de ser promesa y se convierte en un plan. Si has llegado hasta aquí es porque reconoces el peso del momento. Y te digo sin adornos, quédate cerca. Lo que está por ocurrir merece testigos. La vida de Luis Fernando Tena es una metáfora de nuestras vidas. No nacer favorito, caer sin hacer drama, levantarse sin hacer ruido, construir sin pedir aplausos. Y un día, mirar atrás y entender que la constancia también escribe epopeyas. México fue su forja, Guatemala su destino. El uno le dio herramientas, la otra sentido. Hay trenes que pasan solo una vez y este es el nuestro. Cuando el árbitro pite y el estadio se transforme en un volcán, recordemos que la fe no se improvisa, se practica, que los golpes no nacen de milagros, nacen de hábitos, que los países también aprenden a ganar.
primero en la cabeza, luego en la cancha, y que si se gana no será una casualidad, será la firma de un proceso. No estamos pidiendo permiso, estamos tomando nuestro lugar en la mesa del fútbol, como lo haría Tena, sin estridencias y sin renuncias. Que la noche sea larga y la memoria eterna, que el himno encuentre su eco en otros estadios, que las fronteras por fin nos encuentren unidos en una misma jugada. Porque al final los países también tienen partido, se llama destino, y esta vez el balón vota a nuestro favor. Y ya con esto vamos a despedir este video. Te dejo una pregunta y te pido por favor que la respondas en los comentarios. ¿Será Luis Fernando Tena el entrenador que lleve a Guatemala por primera vez a disputar un mundial de fútbol? Escribe sí o no en los comentarios, que te voy a estar leyendo. Y recuerda compartir este video con tus amigos, suscribirte y dejar un like, que es totalmente gratis. Nos seguimos viendo pues en otro video.